nombre es Joan Gómez, como dice Mónica, soy docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses del Tecnológico de Antioquia. En esta charla intentaré aportar algunos aspectos básicos de la biología del nuevo coronavirus, así como abordar los métodos usados en la actualidad para su diagnóstico, intentando usar un lenguaje que espero sea claro para todos ustedes, y en caso de que no lo sea, pues tendremos una sesión al final de preguntas para aclarar esas dudas. Si no, también las pueden hacer llegar a través del correo electrónico joan.gomez@tda.edu.co. Para comenzar mi presentación, entonces vamos a detenernos un poco en la historia de lo que hoy conocemos como COVID-19. Entonces tenemos de que el 8 de diciembre del 2019 comienzan a aparecer algunos casos de neumonía en la provincia de Wuhan, en China, en donde no se encontraba cuál era el agente causal de dicha neumonía. Se probaron, los casos fueron apareciendo y se fueron probando ante todos los agentes que se sabe que causan neumonía. Alrededor de unos 26 patógenos se realizó búsqueda, pero no se puede encontrar el agente. Entonces, el 8 de diciembre, lo que se decía decir finalmente es hacer un reporte, como lo deben hacer los países, a la Organización Mundial de la Salud, alertando acerca de la situación, de que posiblemente estábamos ante un agente nuevo. Es el 1 de enero. El 1 de enero se cierra el mercado de Huanan, ubicado en la provincia de Wuhan, en China, dado que precisamente la mayoría de casos en los estudios epidemiológicos de los casos que estaban presentando una neumonía de un origen desconocido estaban ligados a ese mercado, donde se vende pescado y marisco. Entonces se ordenó su higienización y desinfección, dado pues su vínculo directo. El primer comunicado al mundo oficial de la Organización Mundial de la Salud lo hacen el 3 de enero del 2020. Ante este comunicado, entonces diferentes centros en el mundo comienzan a tomar muestras biológicas de estos pacientes que tenían la neumonía, y se identifica de que se trata de un nuevo coronavirus. El grupo de los coronavirus es una familia de virus previamente ya reconocida en la naturaleza, la mayoría de ellos afectando a animales. Sin embargo, se reconoce de que es un nuevo coronavirus, está dentro de esta familia, y para el 10 de enero, o sea, esto fue bastante rápido, tenemos la secuenciación del genoma completo de ese coronavirus, lo que hace posible que para el 13 de enero del 2020, a raíz de esa secuenciación de ese coronavirus, surjan los primeros test diagnósticos que se hacen a través de detección molecular. El 20 de enero, el 16 de enero, perdón, se presenta el primer caso en Japón, fuera de China, y para el 20 de enero se demuestra que ese coronavirus, el nuevo coronavirus, se está transmitiendo de humano a humano. Inicialmente, lo que sucede en algunos casos es de que un virus que está circulando en vida silvestre puede saltar a los humanos, pero esa vía hasta ahí llega. Pero en este caso, pues estaban las dudas de si realmente estaba ocurriendo esa transmisión humano-humano, y es precisamente el 20 de enero de este año en donde se confirma de que eso sí estaba ocurriendo. El primer caso autóctono en Europa, precisamente surge en Alemania el 28 de enero del 2020, y el 31 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara precisamente la emergencia internacional por el nuevo coronavirus. El 14 de febrero se reporta el primer caso en África. Para el 11 de febrero tenemos que la Organización Mundial de la Salud denomina al agente causal de la epidemia, que en ese momento no se había declarado pandemia, lo denomina SARS-CoV-2, y la enfermedad causal de esa epidemia la denomina COVID-19, un acrónimo de Coronavirus Disease 2019, dado que surgió a finales del año pasado.
Para el 27 de febrero tenemos el primer caso autóctono en España, el 28 de febrero el primer caso en África subsahariana, específicamente en Nigeria, y el 5 de marzo se describe la puerta de entrada del virus en la célula. Había una incógnita grande alrededor de cuál era el mecanismo por el cual el virus realmente podía entrar al organismo y comenzar esa infección. Entonces es el 5 de marzo donde ya conocemos cuál es esa puerta de entrada. Para el 6 de marzo en Colombia detectamos el primer caso de coronavirus en una persona que venía de Italia, o sea, un caso importante. Y después de este caso, pues comienzan a surgir todos los nuevos casos que sabemos tenemos en este momento. Los primeros fueron importados, pero ahora hay transmisión autóctona aquí en nuestro territorio. Para el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara el brote como una pandemia global, lo que suenan las alarmas en los diferentes territorios para que surjan mecanismos precisamente para evitar la infección. Sin embargo, sabemos de que la respuesta de los países ha sido diferente y también lo que ha ocasionado es diferente, con algunos con bastantes enfermos y muertos y otros todavía, afortunadamente, con un mayor control de la pandemia. En cuanto a la estructura de ese coronavirus, ¿qué conocemos? Se le llama coronavirus porque, como pueden ver ustedes en esta fotografía electrónica, en su superficie tiene unas espigas que asimilan a lo que es una corona. Todos los virus que pertenecen a la familia de los coronavirus tienen esta característica. Son virus bastante pequeños, como la mayoría de los virus. Se calcula su tamaño unos 50 a 200 nanómetros de diámetro. Dentro de esa estructura está el material genético del virus, que en este caso es una cadena sencilla de ARN. Como todos los virus, dependen de un hospedero para replicarse. Por sí solos, los virus no se pueden replicar, siempre necesitan de un hospedero, o sea de un humano, sea de un animal, al cual puedan infectar, entrar a sus células y multiplicarse. Hay una característica muy interesante y que nos ha ayudado a controlar la pandemia, y es precisamente lo que se conoce de esta estructura, y es que es un virus que es envuelto, tiene una membrana lipídica, y esta membrana lipídica, como es una grasa básicamente, lo que podemos hacer es eliminar esta membrana, o si romperla, con el uso de jabón. Entonces básicamente lo que hace el jabón es desestabilizar esta membrana lipídica de grasa, hace que este material genético quede expuesto y ya queda inactivo el virus. En este video, espero, esperen un momento por favor, que estoy intentando reproducir este video. Bueno, tengo una falla. Ok, ya vamos con la reproducción. Entonces, en este video, pues básicamente lo que estamos observando es la estructura de este virus. Este virus lo podemos encontrar entonces en superficies, en alguien que estornudó, en alguien que nos está hablando muy de cerca, que tose. Resulta que el virus entra por vía aérea, es el mecanismo principal que se conoce, y en vía aérea va a encontrar unas células en la nariz y en todo el aparato respiratorio, en el cual va a poder hacer ingreso a nuestro organismo. La puerta de entrada de este virus es un receptor conocido como la enzima convertidora de angiotensina 2 o AC2, que está en esas células de nuestro cuerpo, en las células respiratorias, y lo que hace el virus entonces es básicamente utilizar esas espigas que tienen una proteína que se llama la proteína S, ligarse como un estilo de llave cerradura con las células de nuestro organismo. El virus entonces logra fusionarse con una de nuestras células, ingresa, como estamos observando, a esa primera célula que se ha infectado, el material genético, entonces lo que hace es manipular toda la maquinaria celular,
toda la maquinaria celular que tienen esas células para producir todas las estructuras que se requieren para formar nuevos virus. Aquí vemos esas estructuras, el material genético representado con esa estructura azul en forma de espiral. Una vez todas esas partículas se ensamblan, entonces tenemos que el virus logró replicarse, comienzan a salir entonces de la célula a infectar nuevas células, y a medida que salen es tanta la infección de esa célula que finalmente nuestra célula muere. Básicamente esa es la forma en la cual entonces este coronavirus entra a nuestro organismo y se replica. ¿Qué sabemos de ese coronavirus, del SARS-CoV-2? Entonces lo primero es que es una zoonosis. Recordemos que una zoonosis o una enfermedad zoonótica es una enfermedad que puede transmitirse entre los animales y los seres humanos. Las enfermedades zoonóticas pueden ser provocadas por virus, bacterias, parásitos y hongos. En este caso es un virus. Básicamente se conoce que el 60% de los agentes infecciosos para humanos tienen un origen en vida silvestre, en vida animal, y básicamente el 75% de esos coronavirus, de los virus que han emergido durante la última década tienen un origen animal. Los primeros candidatos para ser la especie de la que proviene el nuevo coronavirus fueron los murciélagos, dado que previamente se había hallado que diferentes investigadores habían logrado detectar coronavirus en este grupo de animales. Sin embargo, lo que se cree es que estos murciélagos infectaron a un hospedero intermediario. Se han hablado de serpientes, se han hablado de pangolines, que es el que ven ustedes en la parte inferior de la diapositiva, que son una especie de armadillo, que finalmente son los que se comercializan en los mercados, en ese primer mercado que se detectó en Wuhan, y la gente los consume y de alguna forma, entonces ese coronavirus que circulaba en la vida silvestre logra llegar por primera vez al humano, logra infectarlo, con la fortuna para el virus de que logra manipular estos primeros organismos que infecta para reproducirse y pasar la infección a otros humanos, y de ahí pues la infección se extiende por su facilidad de propagación a nivel nosocomial en hospitales y a nivel comunitario. Pensar, bueno, básicamente en esta presentación, en esta diapositiva, lo que les quería mostrar es la cantidad de vuelos que tenemos a diario. Diariamente aproximadamente tenemos unos 93.000 vuelos que parten de unos 9.000 aeropuertos, y todo el tiempo tenemos unos 8.000 a 13.000 aviones en el aire. Ahora pues la cosa ha cambiado, como todos sabemos, por esta situación, pero en lo normal eso es lo que sucede, lo que hace que fácilmente un patógeno que surja en algún lugar del mundo fácilmente pueda desplazarse y llegar a otros territorios, que es lo que ha sucedido con la pandemia. Otra cosa que conocemos del nuevo coronavirus es que persiste en superficies. Si vemos, básicamente en el aire se ha calculado que el virus puede sobrevivir hasta 3 horas después de haber sido expulsado en gotas de aire. En manijas puede resistir hasta 3 días, en barandas, sobre teléfonos, en plásticos, en teclados, en acero inoxidable. En cartón, papel o celulosa el periodo es mucho más corto, unas 24 horas. En cobre 4 horas, sobre guantes unas 8 horas. Tenemos también de que sobre la ropa y sobre los zapatos pueden también permanecer. Ustedes ven en la parte derecha de su diapositiva, básicamente la superficie en la cual duran menos, papel y pañuelos de papel, unas 3 horas, y lo que se ha detectado que dura más ese coronavirus, justamente sobre las mascarillas, hasta 7 días. De ahí la importancia de la manipulación de esas mascarillas. Sabemos que ese coronavirus se propaga fácilmente a través de las goticas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Lo que se ha dicho es que
esas partículas pueden viajar básicamente a 1 metro, porque el coronavirus se ha considerado un virus que realmente es más grande que otros de los virus, por lo cual solamente puede estar en las gotas más grandes, que son las que caen primero, más cerca. Se ha hablado de 1 metro, sin embargo, lo que sabemos hoy es que no es del todo cierto. Los estudios demostrados por esta investigadora Boriva 2020, vamos a ver si reproduce bien, ¿sí? Aquí vamos a ver, cuando una persona estornuda, a unos 50 centímetros vemos cómo todas esas partículas, cómo todas esas gotas viajan a través del aire. Por lo tanto, si estamos cerca a esa persona, entonces lo que va a suceder es que nos podemos infectar, esas gotas podrían ingresar por vía respiratoria. Vamos a ver qué pasa cuando estamos a 1 metro, un poco más de 1 metro, 110 centímetros. Entonces, las gotas más grandes son las que primero caerían, aunque hay algunas que pueden viajar incluso mucho más, como van a ver. En esta simulación vamos a ver también qué sucede cuando tenemos una mayor distancia entre la persona que estornuda y con respecto al aire, cuál es la distancia que logra. Vamos 7 o 8 metros, vemos que dependiendo de la presión del estornudo, esas gotas pueden viajar hasta 7 o 8 metros. Esa es la importancia del estudio realizado y lo que nos demuestran estas investigaciones. Lo que dice la investigadora es que bajo ciertas condiciones esa nube producto de un estornudo puede extenderse de segundos a minutos, así como viajar a una mayor distancia. Según los modelos, bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad, las partículas podrían viajar hasta unos 7, 8 metros. Otra cosa que sabemos del nuevo coronavirus es que, aunque la enfermedad se puede presentar en todos los grupos etarios, su tasa de mortalidad se incrementa con la edad. La figura que ustedes encuentran en la parte izquierda, vemos los casos y los fallecidos en España. La mayoría de casos para esta población se presentan entre los 50, 70, 80 años, y la mortalidad, como vamos a ver en las barras rojas, aumenta entre más edad se tenga. En el caso de Colombia el comportamiento es diferente, vemos que básicamente cerca del 80% de los enfermos con COVID tienen una edad entre los 20 y los 59 años. Los hombres han sido más afectados que las mujeres y la tasa de mortalidad, aunque no los vemos acá, es baja del 1,14% y básicamente se presenta, el pronóstico es menos favorable en pacientes con enfermedades de base como una enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial, estados de inmunosupresión como VIH y cáncer. Otra de las cosas que sabemos es que no hay pruebas de que las mascotas puedan transmitir la enfermedad al ser humano y desempeñar un papel en la propagación del coronavirus. Por lo tanto, no hay que abandonar las mascotas. Siempre, de todos modos, es buena idea, si se está paseando el perro o si se tiene un gato que de pronto va y viene, que no está siempre dentro de la casa, lavar las paticas de los perros o los gatos. Ya hay algunos protocolos que ustedes pueden encontrar por internet, entonces los pueden emplear. Otra de las cosas que sabemos es que a la fecha no hay ninguna vacuna ni tratamiento específico contra el coronavirus. En cuanto al desarrollo de la vacuna, es importante que entendamos que para el desarrollo de una vacuna se requieren de dos etapas, una investigación básica y otra etapa de investigación clínica. En la etapa de investigación básica, lo que se hace es identificar cuál es la proteína que, por ejemplo, usa el virus, en este caso el coronavirus, para ingresar al organismo. Sabemos que la proteína que tiene el virus y que se logra fusionar con la célula nuestra es la proteína S, que se une al receptor AC2 de nuestras células. Una vez identificado, entonces lo que hacen los investigadores en los laboratorios avanzados es tratar de diseñar moléculas que precisamente bloqueen ese virus, esos sitios
esos lugares por los cuales se da ese ingreso. Una vez tienen esas moléculas prometedoras, se proceden a hacer estudios preclínicos en animales modelos, sean ratones, sean monos. Se mira se observa y se hace una cantidad de estudios para ver cuál es la reacción y si realmente la idea de una vacuna siempre es que se ingresa al organismo partes de ese agente para que el cuerpo reaccione, genere inmunoglobulinas o anticuerpos y finalmente se cree una respuesta de memoria que va a servir para que cuando esa persona se enfrente con ese agente nuevamente, pues reaccione y no le cause una enfermedad, simplemente que nuestro organismo responda de la forma adecuada. Una vez se supera esa fase de investigación básica que utiliza esos modelos animales, se procede a una investigación clínica en donde con una pequeña cantidad de personas se comienzan a hacer unos estudios que van en varias fases. Una fase 1 en donde se prueba la seguridad de esa molécula, la dosis en la cual puede haber una mejor respuesta. Lo que más interesa en todas estas fases es medir realmente la capacidad que tiene esa vacuna para desarrollar los anticuerpos y que realmente sea útil. Pero otra cosa muy importante es garantizar la seguridad, ¿cierto? Que no sea peor el remedio que la enfermedad. Todas estas fases requieren de tiempo, no salen de la noche a la mañana, y para que una vacuna avance, pues los resultados tienen que ser positivos desde investigación básica y por cada una de estas fases. Si en alguna de estas fases ocurre algo, por ejemplo, se dan cuenta en la fase 1 que hay una toxicidad, básicamente se descarta esa posible vacuna y se inicia nuevamente con otro candidato y se comienza a hacer ese recorrido hasta que finalmente logremos llegar hasta la última fase, ya se autorice precisamente la producción de esa vacuna y ya esté disponible al público. Les digo este camino porque es muy importante que todos reconozcamos que la obtención de una vacuna no es fácil por todo lo que les acabo de mencionar y puede tardar. Lo que han dicho se ha dicho más o menos es que en un periodo de unos 12, 18 meses se podría hallar la vacuna. Sin embargo, es incierto teniendo en cuenta todo lo que puede suceder en este desarrollo. En cuanto a esas vacunas, al 20 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud contabiliza al menos unos 44 productos candidatos a vacuna frente al nuevo coronavirus. 3 ya están en la fase 1, o sea, 3 van acá, que son los que van más avanzados. Los demás van en investigación básica. O sea, solamente 3 han avanzado a una investigación clínica. Esperemos que con la fortuna esos 3 candidatos, o al menos uno de ellos, logre superar todas estas fases para que lo podamos tener disponible al público. En cuanto al tratamiento, justamente este fin de semana, en Estados Unidos, se aprobó un antiviral, el Remdesivir, como tratamiento, pero únicamente para adultos y niños hospitalizados que estén graves. O sea, no es para uso común, solamente en esos casos y solamente en Estados Unidos. Sin embargo, alrededor de esta aprobación hay también una cantidad de problemáticas asociadas, gente que no está muy de acuerdo, sobre todo en la comunidad científica, dado que no hay una fuerte evidencia científica que afirme que realmente es de utilidad y que no es riesgoso. Algunas investigaciones, por ejemplo, han hablado de que ese Remdesivir incrementa el riesgo renal. Lo que han sugerido los investigadores entonces es que es necesario, y ya se están adelantando, ensayos controlados aleatorios que tengan este diseño para que básicamente se compruebe y se logre observar cuáles son los riesgos respecto a los beneficios de su uso para continuar su empleo a nivel clínico. Sin embargo, es lo que tenemos. También a nivel hospitalario, se ha recomendado en algunos casos el uso de un antimalárico conocido como cloroquina, o hidroxicloroquina, previamente utilizado en pacientes con malaria,
en combinación con un antibiótico acitromicina para el tratamiento. Sin embargo, como les digo, todavía no hay evidencia científica fuerte para respaldar estos tratamientos. Entonces, en la actualidad lo que decimos es que seguimos buscando un tratamiento, se han aprobado algunos, pero no están 100% comprobados. En cuanto a la diversidad genética del virus, es importante también entender mucho cuál es la diversidad de ese coronavirus desde que salió de China hasta que llegó aquí a Colombia, cuáles son los virus que han llegado a España, porque el virus, al multiplicarse en esas células, tiene que hacer una réplica constante de ese material genético. Y a medida que se replica ese material genético, pueden introducirse variaciones. Es muy importante entender esas variaciones porque si estamos ante un virus que es bastante variable, entonces es algo negativo para lo que acabamos de hablar de las vacunas, porque las vacunas siempre se diseñan contra una parte específica del virus. Entonces, si esa parte varía mucho, pues cuando tengamos la vacuna, ya el virus ha variado tanto que simplemente la vacuna no sirve. Una cosa que nos tiene muy contentos es que los estudios lo que han demostrado es que hay pocas diferencias genéticas entre los virus, entre los coronavirus circulantes. Parece ser un virus bastante estable, lo que favorece el desarrollo de vacunas. Se considera que este nuevo coronavirus tiene 4 veces menos mutaciones que el virus de la gripa estacional que tenemos frecuentemente circulando ya a nivel mundial, lo que entonces es alentador para el desarrollo de vacunas. En estos, aquí lo que ustedes estaban viendo en este arbolito es desde la fecha, es la secuencia, es la comparación de los diferentes genomas que se han secuenciado del coronavirus en el mundo. Cada una de las variantes está representada por un color. Entonces ustedes ven de que hay algunas variantes, por ejemplo las que están aquí en color rojo, que están bastante extendidas por el mundo. Esto es como una representación mucho mejor. Hay algunas variantes que son más propias de ciertos territorios, pero bueno, básicamente entonces tenemos que el coronavirus ha logrado una gran expansión a nivel mundial. En cuanto a la situación mundial, pues estos casos no estaban actualizados, estaban para el 1 de mayo. Para el día de ayer, 3 de mayo, tenemos 3.388.665 casos confirmados, de los cuales se reportan unas 247.000 muertes. Para Colombia, para el día de ayer, tenemos reportados 7.668 casos confirmados, de los cuales tenemos 340 defunciones. Para América Latina, el panorama o la historia de contagios es el siguiente. El primer caso confirmado surge en Brasil el 26 de febrero. El 7 de marzo, Argentina registra la primera muerte. Para el 20 de marzo, pocos días después, ya se confirmaba que toda América Latina presentaba casos confirmados del nuevo coronavirus. El 11 de abril, el Brasil supera los 20.000 casos y las 1.000 muertes. Y bueno, en general, los números de casos en América Latina van hacia arriba, ¿cierto? Ahora no tenemos un aplanamiento de la curva. Algunos países sabemos que han tomado ciertas medidas de distanciamiento social, de cuarentena, pero no sabemos qué va a suceder cuando comencemos a tener precisamente más interacción, que es lo que en Colombia estamos tratando de evaluar durante esta primera semana, durante esta semana y durante las próximas, porque hay personas que ya han comenzado a laborar. En el panorama de Colombia tenemos aquí los casos que se han reportado el 30 de abril. La mayoría de casos se reportan para Bogotá, seguido por el Valle y Antioquia. Realmente este panorama puede ser no del todo real, porque sabemos que los reportes en cada una de las zonas depende de la capacidad diagnóstica. Muchos de esos departamentos que no tienen o no tenían esa capacidad diagnóstica, lo que hacen es que reportan o envían todas las muestras al Instituto Nacional de Salud, y el Instituto Nacional de Salud les devuelve los resultados, y entonces ya se configura este número de casos. Pero en definitiva, pues departamentos como el
departamentos como el Bogotá Distrito Capital, departamentos como Cundinamarca, el Valle, Antioquia, pues al tener mayor capacidad diagnóstica tienen mayor probabilidad de hacer la detección de una manera más eficiente. Otra cosa que sabemos del coronavirus es que cuando hacemos detección de casos, solamente vemos la punta del iceberg, no todos los casos se cuentan. Comenzando porque cuando ocurren esas infecciones, infectarse no quiere decir enfermarse. Muchas de esas personas que están infectadas pueden ser casos asintomáticos, nunca se dan cuenta que la tienen, su cuerpo afortunadamente no desarrolla una reacción fuerte o simplemente una reacción que pasa inadvertida, no más allá de unos síntomas leves típicos de una gripa, entonces no se da cuenta de esos casos. Los últimos estudios han demostrado que el porcentaje de asintomáticos puede llegar a ser hasta del 80%. Es decir, que 5 personas que se infectan, una realmente presenta síntomas fuertes, a los cuales por lo cual entonces van al hospital o van a su casa, le toman la muestra y realmente logran hacer el diagnóstico del coronavirus. Entonces, realmente los casos que tenemos detectados son casos con síntomas, en donde se hacen las pruebas, los casos graves, y en las muertes, en donde no hay un diagnóstico claro, que se aplica las pruebas de laboratorio y finalmente se detecta si murió por causa del coronavirus. Otra cosa muy importante tiene que ver con la capacidad diagnóstica que les hablaba, es variable entre países. Si vemos aquí en esta gráfica, vemos que países como Italia tienen una gran capacidad diagnóstica, lo mismo que Estados Unidos, Turquía, mientras que hay otros países como el nuestro, como Colombia, que tienen una capacidad diagnóstica mucho menor. Aquí vemos cuál es el número de test o de pruebas para el COVID que se hacen en cada país por cada 1000 personas. Entonces, si vemos en Italia, se calcula más o menos que se hacen unas 34 pruebas por cada 1000 habitantes, mientras que en países como el nuestro solamente tenemos capacidad para hacer pruebas en 2 de cada 1000. Entonces, todas las estadísticas que nos muestran a diario las noticias, pues detrás de ese panorama también tenemos un panorama que es la capacidad que tienen esos países para hacer ese diagnóstico. Llegando al diagnóstico, entonces la pregunta es, ¿cómo se diagnostica esa enfermedad? ¿O cómo se diagnostica la enfermedad? Entonces, el ministerio tiene algunas definiciones para un caso sospechoso, para un caso probable o para tener un caso confirmado. Esas definiciones han ido variando un poco durante los últimos meses. Básicamente, un caso sospechoso es un paciente que tiene una enfermedad respiratoria aguda, fiebre con al menos un síntoma de una enfermedad respiratoria como tos, dificultad para respirar y una historia de viaje o a un lugar donde básicamente ha circulado ese coronavirus 14 días antes del comienzo de esos síntomas. Un caso sospechoso también puede ser un paciente que tiene también esa enfermedad respiratoria y que tuvo un contacto con un paciente o con una persona que se le confirmó el diagnóstico de COVID. O también puede ser un paciente que tiene una enfermedad respiratoria aguda y que a nivel hospitalario no se ha podido establecer ninguna causa que explique esa presentación clínica. Un caso probable, por su parte, es un caso sospechoso para el cual las pruebas que se practican no son concluyentes, o un caso sospechoso en el cual por alguna razón no se pudo aplicar la prueba. Por su parte, un caso confirmado es un caso en el cual se han realizado las pruebas diagnósticas y efectivamente hay positividad de esas pruebas. El diagnóstico del coronavirus depende de varios factores. Uno es la dinámica de la infección. Básicamente, ya les voy a mostrar, hay una dinámica de esa infección, un tiempo entre la fecha de inicio de los síntomas y la fecha de recolección de la muestra,
que es crucial para que ese diagnóstico sea más o menos preciso. Otra de las cosas que es bastante importante para tener éxito en ese diagnóstico es la recolección de la muestra, la forma en que se hace esa recolección, el tiempo y el tipo de muestra, el transporte y la conservación de esa muestra y cuál es el método diagnóstico por el cual el laboratorio procede a comprobar si tiene o no la infección. En cuanto a la recolección de la muestra, pues es importante decir de que solamente esa recolección debe hacerse por personal capacitado. Ese personal utiliza los elementos de protección personal que ya lo han mencionado mis compañeros durante las conferencias previas, el uso de tapabocas N95 a nivel clínico, el uso de guantes, doble guante, el uso de gafas, el uso de bata desechable, manga larga, antifluidos, el uso también de gorro para evitar el contacto del pelo con posibles muestras para no tenerlo expuesto. Las muestras que se toman, lo ideal es que se tomen durante los 5 primeros días después del inicio de los síntomas. Y máximo hasta los primeros 10 días antes del inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque es el periodo en el cual la eficiencia de las pruebas diagnósticas, sobre todo de la prueba molecular, es superior. Si excedemos ese tiempo, muy posiblemente podemos obtener un falso negativo, es decir, una muestra que da negativa, pero no necesariamente porque el paciente en realidad no tenga el coronavirus, sino porque la prueba como tal no lo logra detectar en esa dinámica de la infección. Las muestras que se toman son de vías respiratorias, teniendo en cuenta la biología de ese virus, como sabemos que las células que infecta inicialmente son esas células de vías respiratorias, del conducto nasal, de la faringe, entonces las muestras que se toman son hisopados faríngeos o hisopados nasofaríngeos. Para ese hisopado faríngeo a nivel de laboratorio, lo que se hace es tomar ese hisopado y se envía al laboratorio en un medio de transporte viral que tiene que contener mínimo 1.5 mililitros de un líquido, que es un fluido llamado medio de transporte viral, que básicamente va a preservar esas partículas virales hasta que lleguen al laboratorio y se pueda hacer el diagnóstico. Otra muestra puede ser un hisopado nasofaríngeo, en donde lo que se utiliza son sondas de diferente calibre dependiendo si es un niño o es un adulto. A través de esa sonda se le inyectan 3 mililitros, alrededor de 3 mililitros de una solución de cloruro de sodio, una solución salina. Se vuelve a aspirar ese líquido y ese hisopado nasofaríngeo, esa sonda, se envía al laboratorio. Tenemos también muestras que pueden venir del tracto respiratorio inferior, como el esputo. En los pacientes que se pueda obtener ese esputo es una muy buena muestra. También tenemos lavado broncoalveolar o aspirado endotraqueal. Estos sí son mucho más invasivos y requieren de personal entrenado. Como lo mencionó el doctor Germán, las partículas virales son muy susceptibles a los cambios de temperatura. Se requiere que una vez se toma esa muestra, se mantenga una temperatura entre los 2 y los 8 centígrados, ¿cierto? Grados centígrados. Lo que se hace para preservar esta temperatura, entonces, es básicamente utilizar un triple empaque. Se tiene el tubo Falcon o la muestra como tal en un empaque primario. Esa muestra entonces luego va en un empaque secundario. Ese empaque secundario tiene la característica de que es antifluidos, es resistente. Se le pone también un material absorbente para en caso de derrame, pues ese material absorba ese fluido y no se produzca una contaminación. Y luego estos empaques secundarios van en empaques terciarios, básicamente una caja de icopor, en donde vamos a poner pilas de hielo congeladas
de manera que se garantice de que se preserve esa temperatura de 2 a 8 centígrados. Esto lo ideal es que se envíen en término menor a las, ojalá 24, pronto, lo más pronto que pueda llegar. En caso de que no pueda llegar tan pronto al laboratorio, entonces lo que se hace es enviar o utilizar un método más bien de congelación de menos 72 centígrados. Sin embargo, el que típicamente se utiliza es este, y las muestras vía aérea llegan rápido al Instituto Nacional de Salud en el caso de que se estén remitiendo las muestras, o en el caso de que se estén procesando las muestras a nivel departamental, llega al laboratorio departamental vía terrestre. No es un simple envío, ese empaque en el cual se envían las muestras debe cumplir con unas regulaciones, un marcaje de sustancia biológica categoría B, viene con las recomendaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y en general normas de bioseguridad, en donde se puede ver fácilmente hacia dónde tiene que ir dispuesto esa caja, por ejemplo, que debe ir en esta posición y no al revés, porque las muestras quedarían boca abajo para prevenir ese derrame. Una vez esas muestras llegan a los laboratorios, entonces lo primero que se hace es chequear la calidad de esa muestra que llega, debe cumplir con unas normas mínimas que todos los laboratorios conocen. El desempaque se hace en cámaras de bioseguridad que tengan un nivel mínimo de 2. Aquí tenemos un operador trabajando en una cabina de bioseguridad en donde procede precisamente a procesar esa muestra para pasarla a la sección de biología molecular para hacer el diagnóstico. En estos laboratorios clínicos de ese nivel, entonces, lo que se tiene es cabinas, se tiene que tener al menos una cabina de bioseguridad tipo 2 para prevenir posibles aerosoles. Lo mismo que ya se ha mencionado en cuanto a prácticas de laboratorio, las técnicas microbiológicas apropiadas con un entrenamiento adecuado del personal. Se tiene que tener ropa protectora, la señalización correcta. Pero bueno, ¿qué es una prueba diagnóstica? Entonces, para aquellos que no conocen qué es una prueba diagnóstica, entonces una definición sencilla es que es una prueba capaz de detectar la presencia o la ausencia de la infección actual o previa. ¿Cómo así? Sí, en los primeros días de infección podemos directamente detectar el virus, pero en los siguientes días lo que vamos a detectar o podemos detectar es la respuesta de nuestro organismo ante ese coronavirus, es decir, los anticuerpos que son producidos por células de nuestro sistema inmune. Entonces, lo que se conoce es que el periodo de incubación del nuevo coronavirus es de alrededor de 5 a 6 días. Entonces, lo que vemos acá no es más, déjenme activar, aquí está el láser activado. Entonces tenemos aquí que este periodo de incubación es un periodo en el cual la persona se infectó, pero la persona no tiene ningún síntoma, simplemente el virus lo que está comenzando es hacer esa infección, está comenzando a hacer esa replicación en las células, en sus células, hasta el punto de que comienzan a surgir algunos síntomas, pueden comenzar a surgir algunos síntomas. Como sabemos, algunos no van a presentar síntomas. Aquellos que presentan síntomas, lo que se conoce es que más o menos alrededor del día 7 comienzan a surgir esos síntomas primarios. El cuerpo lo que hace, nuestras células del sistema inmune, en un estado normal, este sistema inmune comienza a responder, comienzan a producirse anticuerpos o inmunoglobulinas tipo M, que son las que se producen en una fase aguda o en los estados iniciales de esa infección. Y esa inmunoglobulina M entonces comienza a subir más o menos hasta el día 14, tiempo después del cual los picos de ese anticuerpo, que lo podemos encontrar circulando en sangre, comienzan a caer hasta el día 21. Paralelamente comienza en el organismo a crearse una respuesta de memoria que básicamente nos habla entonces de la generación de anticuerpos tipo inmunoglobulina G, la cual es de por vida, entonces se generan esos anticuerpos IgG
y permanecen tiempo después de la infección por muchos días en el organismo. Y son aquellos que van a poder detectar ese coronavirus si vuelve en algún momento a ingresar, a tratar de ingresar al organismo, entonces se crea una respuesta efectiva para que nuestro cuerpo logre eliminarlo y no nos pase nada. Entonces, teniendo en cuenta esta dinámica, esta historia de la infección, entonces lo que tenemos y lo que podemos decir es que si es en una fase inicial, lo que les decía, al menos de unos 10 días aproximadamente, lo ideal es utilizar pruebas que me detecten la partícula viral directamente. Sin embargo, si el tiempo ha superado esos 10 días, lo ideal podría ser más bien utilizar una prueba en donde lo que hagamos es detectar anticuerpos. Aquí tenemos entonces las pruebas moleculares, por un lado, que son las que detectan la partícula viral directamente, y por el otro lado tenemos las pruebas rápidas, que lo que hacen es detectar esta fase, una fase mucho más tardía, pruebas de anticuerpos, aunque también puede detectar inmunoglobulina M en una fase aguda. O sea, las pruebas rápidas pueden detectar ambas. Pero las pruebas moleculares que detectan la partícula viral, que es la prueba de oro, solamente debería ser aplicada durante esta primera fase. Entonces, dentro de esa historia del coronavirus, tenemos entonces que podemos hacer el diagnóstico a través de una prueba molecular para detectar el ácido nucleico, que hace parte de esa partícula viral, que es la prueba de oro, con una alta sensibilidad, es decir, que puede detectar pocas, aunque hayan pocas partículas virales en esa muestra, puede hacerse la detección de una manera efectiva y dar positivo. Tenemos una prueba serológica, que es la prueba que hoy conocemos en nuestro país como la prueba rápida, que se puede utilizar tanto para detectar esa exposición actual como una exposición antigua o de días previos, y que lo que busca entonces es detectar esos anticuerpos. Hay otras pruebas que son también consideradas pruebas rápidas, pero que lo que hacen es detectar también a la partícula viral, proteínas de esa partícula viral. Sin embargo, en este momento no están disponibles, no son muy buenas, entonces básicamente lo que nosotros hacemos es quedarnos con la prueba molecular, que es la que se utiliza siempre como una prueba confirmatoria, y utilizar las pruebas serológicas o pruebas rápidas. ¿Cómo se hace una prueba molecular? Entonces, se toma el frotis o el hisopado, una muestra clínica, o un hisopado nasofaríngeo, por ejemplo, se lleva al laboratorio. Lo que hace el laboratorio es utilizar unos kits comerciales, en general lo que se han hecho es utilizar es kits comerciales para romper esa partícula y recuperar ese material genético. Nos interesa hacer esto porque justamente es este material genético el que la prueba va a detectar. Este material genético, en el caso de los coronavirus, como es de tipo ARN, debe pasarse a ADN. Eso lo hacemos a través del uso de una enzima que se llama la enzima transcriptasa inversa. Una vez logramos hacer ese paso a ADN complementario, ya bien llamado ADN complementario porque es un ADN artificial que surge a partir de esa molécula de ARN del virus original, podemos realizar una técnica llamada PCR, que traduce reacción en cadena de la polimerasa. En este caso, una versión de esa PCR que es tiempo real, en donde lo que se hace es incorporar unas ondas que vienen marcadas con fluorocromo. Utilizamos esta prueba y bueno, después de realizar la prueba tenemos dos escenarios. Un escenario en donde vemos una curva como la que observan acá, que sugiere un paciente que es positivo, una muestra que es positiva, una muestra que tiene ese coronavirus y conformaría el diagnóstico de ese paciente. O tenemos un caso en el cual se procesa esa muestra, pero no se detecta ninguna fluorescencia durante la prueba, por lo tal no se ve curva y por lo tal se interpreta como negativo. Es muy importante dejar claro que para poder yo determinar si esto es positivo o si esto es negativo, durante el procesamiento en el laboratorio siempre se deben correr unos controles que son negativos, que son básicamente agua estéril, que sabemos que no tiene el coronavirus y que siempre nos deberá dar un resultado negativo, y también se procesa un control positivo, es decir, una muestra que sí sabemos que es positiva y que siempre al realizar
las pruebas nos debería dar esa positiva para garantizar de que todas las muestras problema, las muestras clínicas que tienen ese interrogante de si son positivas o negativas, esos resultados realmente sean válidos. Aquí tenemos otra forma de presentar ese flujo de diagnóstico molecular. Tenemos entonces una muestra que posiblemente tiene ese coronavirus, se le hace la extracción del material genético, ARN, se convierte ese ARN a ADN, se procesa en una máquina de PCR en tiempo real, y lo que hacemos es detectar entonces ese coronavirus. No les he hablado de cuáles son los fragmentos de ARN específicos que se intentan detectar. Lo que se hace típicamente es primero hacer un chequeo de todas las muestras, tratando de amplificar o de buscar un gen que tiene el coronavirus, que es el gen E. En el caso tal de las muestras que dan ese positivo para el gen E, que sugiere que posiblemente sí es positivo, se hace una prueba adicional, una prueba de chequeo que es otra PCR, pero que busca otro gen que es el gen que codifica para la polimerasa del virus. Si estas dos se configuran en positiva, se confirma el caso como un positivo y se reporta al sistema de vigilancia. Entonces, como les digo, tenemos un resultado de laboratorio que puede ser un resultado positivo o tenemos un resultado que puede ser negativo. Un resultado positivo pues nos confirma entonces de que el paciente tiene el nuevo coronavirus que ocasiona ese COVID-19, y un resultado negativo puede significar que el paciente realmente no está infectado por el virus, o también quizás puede significar que la muestra, hay que evaluar también todo eso, que la muestra posiblemente no fue la ideal. Si el paciente sigue empeorando y la muestra y el resultado del laboratorio dice que es negativo, posiblemente se sugiera tomar una nueva muestra, volver a enviar al laboratorio y chequear si realmente sigue confirmándose como negativo. Dependiendo de las características de cómo fue esa toma de muestra, del periodo, de cómo es la dinámica de infección en ese paciente, esa muestra podría dar incluso un resultado negativo. Por eso es que en algunos pacientes es necesario repetir esta prueba. Entonces, un falso negativo básicamente puede aparecer si la toma de muestra es inadecuada o si la cantidad es escasa, si el transporte es inadecuado, es decir, no se mantiene esa cadena de frío de la cual hablamos. Pueden haber también algunos errores a nivel de laboratorio que se tratan de nivel al máximo, por ejemplo, mal etiquetado de las muestras, etcétera. En cuanto a la positividad de esas muestras clínicas a través de la prueba molecular, pues este estudio realizado por Juan y colaboradores, analizando pacientes que tenían síntomas, vemos que aquí tenemos el lavado broncoalveolar, biopsia, esputo, un hisopado nasal, hisopados faríngeos, y se probaron otras muestras, no solamente el tracto respiratorio, muestras como heces, sangre y orina. Lo que podemos concluir de esta tabla es que el lavado broncoalveolar, el esputo y los hisopados nasales son las muestras clínicas que dan mejores resultados. El lavado broncoalveolar detectó en el 93% partículas virales. Cuando se utilizó el esputo se detectó en 72% de esos pacientes, y en hisopados nasales el 63%. Entonces, por esta razón, estas son las muestras que son preferidas. Típicamente, o lo que usualmente se está haciendo ahora es tomar o enviar muestras clínicas al laboratorio de hisopados nasofaríngeos y orofaringeos o combinados. Por su parte, tenemos entonces las muestras rápidas que, como les mencioné, lo que hacen es detectar la respuesta de nuestro organismo hacia ese agente que es específica. Lo que hacemos es detectar entonces anticuerpos tipo inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Entonces estas pruebas rápidas, ¿cómo son? Tenemos un cassette parecido a lo que es una prueba de embarazo. En este caso lo que se utiliza es una muestra de sangre. Vamos a ver un videito para que todos nos contextualicemos cómo funciona.
Estoy tratando de reproducirlo. Listo, entonces aquí vemos que básicamente se trata de trae estos elementos, una lanceta, eh, alcohol, unos pañuelitos que vienen básicamente con alcohol que se van a utilizar para hacer la asepsia en el sitio en donde se va a tomar la muestra, esa muestra de sangre. Entonces se procede a hacer una limpieza del dedo, en este caso donde se va a tomar la muestra, se saca la lanceta, se hace la punción, se toma con una pipeta Pasteur unos mililitros de esa muestra de sangre, se dispone en esta parte del cassette, se pone el diluyente que trae el mismo kit, se esperan unos 10-15 minutos para hacer la lectura. Transcurrido este tiempo, entonces tenemos una banda control, una línea C que siempre debe dar para garantizar de que la muestra está funcionando de una forma correcta. Y se observa si tenemos una línea para inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. El video pasó bastante rápido, pero bueno, en el caso de que sea positivo, podemos tener o la rayita donde aparece la inmunoglobulina G positiva o la IgM o las dos. ¿Cómo se interpretan esas pruebas rápidas? Si tenemos negatividad para los dos, pues básicamente la conclusión es que no hay infección, o la infección es tan precoz, tan reciente, que no ha comenzado a desarrollarse esa respuesta de anticuerpos, como lo veíamos. En el caso de que la prueba de una inmunoglobulina M positiva y G negativa indica básicamente una infección aguda, es decir, de que el paciente recientemente se infectó y se está desarrollando esa respuesta primaria inmunitaria. Si encontramos los dos, pues tenemos una respuesta que está en un intermedio entre una respuesta aguda y ya está comenzando a generar esa respuesta de anticuerpos de memoria IgG. Y cuando tenemos el caso contrario, donde la inmunoglobulina M es negativa y tenemos una rayita positiva para la IgG, se interpreta como una infección pasada. Lo real en capacidad diagnóstica en Colombia es que al inicio de esta pandemia teníamos graves limitaciones, pero con la Red Nacional de Laboratorios y a través del Instituto Nacional de Salud, los laboratorios departamentales se han fortalecido, y no solamente para hacer el diagnóstico a nivel de esos laboratorios departamentales, sino también en otros sitios, en laboratorios universitarios y demás que hoy han sido ya entrenados y están procesando muestras, lo que nos ayuda entonces a tener una mayor capacidad diagnóstica para tener datos también más precisos y hacer estudios epidemiológicos mucho más precisos y rápidos. Entonces, uno de los retos más grandes, otra de las cosas que sabemos es que el reto más grande ante esta pandemia es la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, que es lo que hemos visto en las noticias y lo que nos han hablado tanto del aplanamiento de la curva. Si no se toma ninguna acción, pues se obtiene ante esta gran propagación que tiene este virus, se obtendría una gran cantidad de casos que superaría esa capacidad del sistema de salud, y básicamente el sistema de salud colapsaría, no nos podrían atender y la mortalidad sería bastante alta. Escenarios que ya se han visto en otros países. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con todas las medidas, con todo lo que el gobierno nos ha impuesto y ha sugerido, es precisamente evitar ese contacto social para que la propagación no se extienda y esos sistemas de salud tengan la capacidad suficiente para responder de acuerdo a los casos que van apareciendo con el tiempo. Aquí vemos esa capacidad. Básicamente se calcula que por cada 100.000 habitantes, países como Estados Unidos tienen habilitadas unas 34 camas, 35 camas de cuidado intensivo, mientras que países subdesarrollados como el nuestro tienen unas 11. Durante las últimas semanas hemos visto cómo se han ido habilitando nuevos lugares, nuevos sitios para hacer atención. Sin embargo, sigue siendo bajo si nos comparamos con países desarrollados.
Bueno, volviendo a las acciones de prevención, pues ya todos las conocemos, pero aquí las repito, pues si vamos a salir de compras, lo ideal es solamente una persona, como ya sabemos, que no tenga los síntomas, que tenga el tapabocas, que si puede tener guantes, pues que vaya con sus guantes, adquiera lo que necesite que tenga al menos 1 metro de distancia de cada una de las personas a su alrededor, que mantenga esa distancia, que no ocurra una contaminación cruzada, es decir, que no se toquen la cara. No hacemos nada si tenemos unos guantes, pero si nos estamos llevando frecuentemente esa mano a la cara, nos estamos llevando también el coronavirus a los ojos, por ejemplo. Sabemos que en los ojos tenemos células que tienen esos receptores que les contaba, que permiten el acceso de los coronavirus a nuestro organismo. Pagar también en lo posible con tarjeta, dado que ya sabemos que el dinero sobre los billetes también pueden reposar por mucho tiempo esas partículas virales. El lavado de manos, muy importante, ya sabemos que con un jabón, un simple jabón, podemos eliminar esas partículas virales. En cuanto a medidas de prevención social, los medios nos han hablado de aislamiento, pero también nos ha hablado de cuarentena, también de distanciamiento social. No son lo mismo, no son sinónimos. El aislamiento es un término que se usa para separar a las personas enfermas que tienen una enfermedad contagiosa, en este caso el coronavirus, de aquellas que están sanas. La cuarentena, por su parte, se usa para separar y restringir el movimiento de personas sanas que pueden haber estado expuestas a una enfermedad contagiosa para evaluar si se enferman. Y el distanciamiento social, que es lo último que nos ha recomendado hacia dónde vamos, lo que estamos y hacia dónde vamos, lo que implica es evitar estar en grupos numerosos, evitar estar en aglomerados de personas. Si vamos a estar con muchas personas, procurar porque se tenga al menos 1 o 2 metros de distancia en lo posible. En cuanto al riesgo, de acuerdo a las labores y a las profesiones, entonces tenemos aquí una gráfica que en el eje de las X nos muestra la proximidad física que tienen esas personas con las personas, esos profesionales, esos trabajadores con las personas que atienden, versus la exposición a enfermedades. Como vemos, todo el personal sanitario, tener en cuenta odontólogos, paramédicos, etcétera, servicios de emergencia, enfermeras, auxiliares de vuelo, son los que se consideran tienen un mayor riesgo. ¿Sí? Los demás, tenemos por ejemplo el grupo de los cajeros, policías, las barberías y demás que también tienen un contacto muy directo, también tienen un gran riesgo. Hay otras profesiones y otros trabajos que no requieren un contacto tan directo. Por lo tanto, encontramos que en esos trabajadores pues el riesgo es menor, aunque nunca va a ser nulo. Por eso tenemos que utilizar acciones que ya han escuchado y las repito también, como incrementar los esfuerzos de limpieza y desinfección en los lugares, en los sitios de trabajo, evitar el contacto directo utilizando máscaras, batas, fomentar a trabajadores y usuarios sospechosos de tener esos síntomas de coronavirus a quedarse en casa, reducir la acumulación en áreas de espera mediante el uso de reservas. Se recomienda también el lavado de manos frecuente, utilizar alcohol al 70%, mínimo al 70%, que es el recomendado, utilizar también tapabocas, ventilar los espacios de casa y oficina, que favorecen también que esas partículas virales que quedan expuestas comiencen a eliminarse de una forma más eficiente. Bueno, esto era todo lo que les tenía por contar. Quedo atento a preguntas.